Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que literalmente es el motor de todo lo que hacemos, que es la salud mental. Piénselo, es un componente vital que dicta cómo pensamos, cómo sentimos, cómo le hacemos frente a las adversidades y cómo nos relacionamos con los demás. Así que vamos a desglosar este cambio de paradigma moderno que la verdad está fascinante. Pero a ver, hagamos una pausa un segundo. ¿Qué es realmente la salud mental? Porque casi siempre cuando escuchamos estas dos palabras, la mente se nos va directamente a pensar en una crisis. Estamos aislados o simplemente en tener un diagnóstico médico. Bueno, hoy vamos a cambiar esta idea completamente, ¿cierto? En el área moderna el bienestar psicológico va muchísimo más allá de simplemente no estar enfermo. Aquí donde entra la Organización Mundial de la Salud como un cambio de perspectiva que es clave. Fíjense bien, no se trata solo de la ausencia del trastorno, para nada. Es un estado de bienestar súper dinámico. Es literalmente esa capacidad intrínseca que tenemos para lidiar con el estrés de todos los días, para seguir aprendiendo, para desarrollar habilidades, trabajar con ganas y al final del día aportar algo valioso a nuestra comunidad. O sea, es la vitalidad pura en la acción. Y si bajamos eso a la vida real, el día a día, las cosas se ven así. No todos son conceptos aburridos en un papel. Hay que imaginar a personas reales gestionando el estrés del tráfico o en el trabajo en una forma sana. Hay que pensar en en alguien enfocado, aprendiendo algo nuevo, trabajando de forma productiva o ayudando activamente a su vecino. Esta acción no solo son el resultado de estar bien, son exactamente los hábitos diarios que construyen nuestra salud mental y la mantienen fuerte. Ahora, aclaro, por más que intentemos mantener estos hábitos proactivos a tope, hay que ser realista. Vivimos en un entorno sumamente complejo y por eso ya no es un tema secundario. Se ha vuelto una prioridad global inaludible. Los reportes actuales no mienten y estamos viendo un aumento fuertísimo en casos de ansiedad, depresión, estrés crónico y tristemente de suicidio. Nuestro bienestar emocional está bajo una presión constante y entender la magnitud de eso es urgente para todos nosotros. Para que dimensionemos la escala real de la Organización Mundial de la Salud, es como un balde de agua fría. Un 14% de la población mundial tiene algún trastorno mental. Estamos hablando de que una persona de cada 7 en el mundo enfrenta este caso de salud mental. Es una cifra monumental. La ansiedad y la depresión son las más comunes, al punto de que son las principales causas de discapacidad en el entorno del planeta. Es una realidad abrumadora con la que convivimos a diario. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué está detonando todo esto? Si mapeamos el panorama actual, vemos que nos estamos bombardeando por todos los lados. Por un lado tenemos la presión global gigante con las secuelas del COVID-19, con el estrés del cambio climático. Y a esto sumémosle los factores socioeconómicos como las crisis financieras, la violencia en muchas de nuestras regiones y por si fuera poco, el ruido incesante de todos los días, las dinámicas digitales que nos consumen y una presión académica y laboral intensísima. Literalmente nuestras herramientas emocionales están siendo puestas a prueba por fuerzas enormes y obvio, el impacto de todo esto, de esta presión, no se queda solo aislado en el cerebro, tiene un efecto dominó que afecta a casi todas las facetas de nuestra existencia, deteriora o mejora nuestra calidad de vida en general. Moldea directamente que tanto rendimos en la escuela o en la oficina, define la calidad de nuestras relaciones y nuestras capacidades de convivir en paz. Vaya, hasta impacta nuestra salud física y las decisiones que tomamos. Por eso procuramos el bienestar emocional, es el único camino para construir comunidades que realmente sean resilientes y productivas. Pero esperen, porque cuando miramos un poco más de cerca, el panorama se vuelve un poco más crudo. ¿Recuerdan ese 14% de que hablamos anteriormente? Pues bueno, resulta que la misma proporción, 1 de cada 7, aplica exactamente igual para los adolescentes a nivel mundial. Así es, los jóvenes entre 10 y 19 años enfrentan el mismo nivel asombroso de afectación.
Estamos hablando de una generación que apenas está formando sus herramientas emocionales y ya están recibiendo un impacto de lleno. Las consecuencias más duras de este incremento en niños y adolescentes no se puede ignorar. Según los datos que revisamos, el suicidio ya se está posicionando entre las principales causas de muerte en las poblaciones jóvenes. Es un indicador sombrío, pero es innegable. Nos muestran que en muchos casos la presión de la vida moderna la supera las redes de apoyo que existen. Esto definitivamente nos obliga a reevaluar profundamente cómo estamos protegiendo a nuestra juventud. Esto lleva justo a explorar un lugar donde están las mentes jóvenes, se forman, la escuela. Aquí volvemos a ver los hábitos. Sí, yo la próxima 7 podría. Próxima Sí, 7, sí, sí, por la mañana, eso sí. Por la tarde 5. En esta fase de codificación y decodificación propuestas por Paulo Freire, se tomaron dos situaciones cotidianas, las cuales se analizaron críticamente para descubrir las estructuras sociales que la producen. Una de las situaciones, como ya vimos, es una joven que se mira al espejo mientras se maquilla, sintiéndose insuficiente. Y la otra situación es una mujer agotada por las exigencias académicas y sociales. Freire plantea que las personas muchas veces viven estas problemáticas desde una conciencia ingenua, creyendo que sus dificultades son individuales, sin cuestionar esas condiciones sociales que las generan.
Por eso estas escenas no se presentan solamente como problemas emocionales personales, sino como expresiones de una realidad social marcada por la presión estética, la competencia académica, las redes sociales y esa necesidad constante de la validación. Ahora en día, en la actualidad, muchos jóvenes hemos normalizado vivir bajo estrés constante, como que creyendo que el cansancio emocional, la ansiedad o el miedo al fracaso son simplemente parte de crecer. Sin embargo, desde la pedagogía crítica de Paulo Freire, estas situaciones no deben verse como hechos aislados o naturales, sino como problemáticas sociales que necesitan ser cuestionadas colectivamente. Entonces, la escena del espejo simboliza cómo muchos jóvenes construyen su identidad desde estándares impuestos socialmente. Vemos que la protagonista intenta corregirse constantemente porque ha aprendido a verse desde la comparación y no desde el reconocimiento propio. Además, las redes sociales han transformado la manera en que los jóvenes construyen su identidad, haciendo que constantemente se enfrenten a imágenes de vidas aparentemente perfectas, cuerpos idealizados y unos estándares de éxito difíciles de alcanzar. Y eso provoca que muchas personas desarrollen como una percepción distorsionada de sí mismas, basada más en la aprobación externa que en el reconocimiento personal. Byung-Chul Han, en La sociedad del cansancio, explica que actualmente las personas viven bajo una presión constante como por rendir, por verse bien y ser exitosas. Y esto hace que muchos jóvenes se conviertan como en sujetos agotados, sintiéndose que nunca son suficientes. Entonces, de esta manera, el joven ya no necesita que alguien más lo oprima directamente, porque él mismo termina autoexigiéndose constantemente. Se convierte en alguien que siente que siempre debe producir más, verse mejor y demostrar éxito incluso a costa de acabar con su bienestar emocional. Y muchas veces el valor de los estudiantes comienza a medirse únicamente por sus notas, logros o productividad, y se deja de lado como sus emociones, sus procesos personales y sus realidades sociales. Entonces, como consecuencia, tenemos jóvenes que se sienten que solo tienen valor cuando cumplen ciertas expectativas académicas o sociales, que es algo que observamos en la segunda escena, que vemos que es una estudiante estresada como por responder a esas exigencias académicas y sociales, pero esto visto desde una mirada freiriana, se entiende que el sistema educativo muchas veces prioriza la competencia y el rendimiento por encima del bienestar emocional. Como afirma Paulo Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Entonces, desde esta idea, el diálogo permite que los estudiantes comprendan que sus problemáticas no son fracasos individuales, sino experiencias compartidas y socialmente construidas. Por esta razón, el diálogo ocupa un lugar fundamental dentro del proceso pedagógico, porque Freire propone una educación donde los estudiantes no sean receptores pasivos de información, sino sujetos críticos capaces de reflexionar sobre su propia realidad y transformarla. Entonces, en este caso, el diálogo permite reconocer que el problema no está únicamente en la persona, sino también en las dinámicas sociales que generan presión y malestar.
Siendo así, la decodificación ocurre cuando las participantes comienzan a cuestionar esas realidades que antes parecían normales. Esto lo hacen a través del diálogo, identifican cómo influyen las redes sociales, los discursos de éxito, la presión estética y esas exigencias académicas que se ven en la construcción de su autoestima y salud mental. Entonces, en este proceso, las participantes comienzan a comprender que muchas de las inseguridades que experimentan no nacen como de manera individual, sino que han sido construidas socialmente mediante discursos sobre belleza, el éxito, la productividad y la aceptación. Y aquí viene la parte más importante: el paso de conciencia ingenua a conciencia crítica. Ya la joven deja de preguntarse únicamente ¿qué está mal conmigo? Y empieza a cuestionarse como ¿qué tipo de sociedad está produciendo jóvenes que sienten que nunca son suficientes? Entonces, se pasa de una conciencia ingenua donde la joven piensa no soy suficiente a una conciencia crítica que le permite comprender que existen dinámicas sociales que producen inseguridad, ansiedad y autoexigencia. Además, este paso hacia la conciencia crítica también implica reconocer que la salud mental no debe abordarse únicamente como desde lo individual, sino desde lo colectivo. Escuchar, dialogar y compartir esas experiencias que permiten que los jóvenes comprendan que no están solos y que muchas de sus angustias son compartidas por otros. Por eso, la propuesta freiriana no busca simplemente adaptar a los estudiantes a una realidad que les genera sufrimiento, sino formar sujetos capaces de cuestionarla, transformarla y, fuera de eso, construir nuevas formas de relacionarse consigo mismos y con los demás. Freire propone que la educación debe ayudar a leer críticamente el mundo, realizar una lectura del mundo. Por eso, esta fase no busca solo identificar el problema, sino también comprenderlo colectivamente para comenzar esos procesos de transformación social y construcción de nuevas subjetividades. Hola, soy Tatiana Martínez y continuaré explicándoles cómo se puede transformar esa realidad específica y qué papel juega el maestro como facilitador del diálogo. Entonces, primeramente, la transformación de la realidad relacionada con la salud mental juvenil comienza cuando las personas dejan de ver sus emociones, sus crisis o sus sufrimientos como algo individual o como una debilidad personal, y empiezan a comprender que muchas veces estos problemas están profundamente relacionados con las condiciones sociales, familiares, educativas y culturales en las que viven. Desde la perspectiva de Paulo Freire, esto implica pasar de una conciencia ingenua a una conciencia crítica. Muchas veces los jóvenes normalizan el estrés extremo, la ansiedad, la presión académica, el miedo al fracaso o la soledad porque creen que así es la vida o porque sienten que no tienen derecho a expresar lo que sienten. Sin embargo, mediante el diálogo y la reflexión colectiva, las personas pueden reconocer que esas situaciones no deben asumirse como normales, sino que pueden cuestionarse y transformarse. Allí es donde la educación adquiere un papel profundamente humano y liberador. En este sentido, la metodología freireana permite que los estudiantes no sean vistos como receptores pasivos de información, sino como sujetos que piensan, sienten, reflexionan y construyen conocimiento desde su propia experiencia. Cuando se trabaja la salud mental desde el diálogo, los jóvenes tienen la posibilidad de nombrar sus emociones, compartir sus vivencias y reconocer que no están solos. Las palabras generadoras como ansiedad, presión, miedo, agotamiento, rechazo o tristeza permiten iniciar conversaciones que llevan a analizar las verdaderas causas del problema.
Por ejemplo, se puede reflexionar sobre cómo las redes sociales afectan la autoestima, cómo el sistema educativo muchas veces prioriza el rendimiento antes que el bienestar emocional, o cómo existen contextos familiares y sociales que generan violencia, inseguridad o falta de apoyo emocional. A partir de este análisis crítico, la realidad puede transformarse, porque los estudiantes comienzan a desarrollar conciencia sobre sí mismos y sobre su entorno. Ya no se trata únicamente de hablar de emociones, sino de construir acciones colectivas que favorezcan el bienestar mental, la empatía y el cuidado mutuo. Esto puede traducirse en la creación de espacios seguros de escucha dentro de las instituciones educativas, campañas de sensibilización sobre salud mental, actividades artísticas y expresivas, redes de apoyo entre compañeros o proyectos pedagógicos donde el estudiante pueda expresarse libremente sin miedo a ser juzgado. La transformación ocurre cuando las personas entienden que tienen voz, que sus emociones importan y que pueden participar activamente en la construcción de ambientes más humanos. Dentro de todo este proceso, el maestro cumple un papel fundamental como facilitador del diálogo. Desde la pedagogía de Freire, el docente no es una figura autoritaria que impone conocimientos, sino un mediador que acompaña, escucha y construye aprendizaje junto con los estudiantes. El maestro debe generar confianza para que los jóvenes puedan expresarse sin sentirse señalados o minimizados. Su función no es únicamente enseñar conocimientos académicos, sino también reconocer al estudiante como un ser integral que tiene emociones, conflictos, experiencias y necesidades. En el tema de la salud mental, esto es especialmente importante, porque muchas veces los estudiantes necesitan primero sentirse escuchados y comprendidos antes de poder aprender de manera significativa. Además, el maestro facilitador del diálogo ayuda a problematizar la realidad, es decir, no se queda solamente en frases como debe cuidar su salud mental, sino que promueve preguntas que lleven a la reflexión crítica. ¿Por qué tantos jóvenes sienten ansiedad actualmente? ¿Qué factores sociales influyen en la salud emocional? ¿Cómo afecta la presión académica al bienestar? ¿Qué podemos hacer como comunidad educativa para cambiar esta realidad? Estas preguntas permiten que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico y comprendan que la transformación social también comienza desde las pequeñas acciones cotidianas. Finalmente, desde la visión freireana, educar implica un acto de esperanza y de humanización. Trabajar la salud mental desde el diálogo significa reconocer la dignidad de cada estudiante y entender que la educación no puede separarse de la vida emocional de las personas. Por eso, el maestro se convierte en alguien que acompaña procesos de transformación personal y colectiva. Y nosotros, como estudiantes de licenciaturas pertenecientes a la Facultad de Educación, debemos ser esas personas que ayudan a formar sujetos más conscientes, empáticos, críticos y capaces de construir una sociedad donde el bienestar emocional sea una prioridad y no un tema ignorado o estigmatizado.